Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21.24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el Señor no se conforma con que lo llamemos Señor, Señor. Él pide, además de esto, que hagamos su santa voluntad. De hecho, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó a decir: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero seamos sinceros, hermanos, en la realidad le tenemos pánico, miedo, pavor a la voluntad de Dios, porque creemos que la voluntad de Dios es algo terrible, algo doloroso, algo negativo para nuestra vida, cuando es todo lo contrario. La voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, la voluntad de Dios es lo más provechoso para nuestra existencia. Recordemos que Dios es Padre bueno, y como Padre bueno no quiere nada malo para sus hijos. Es más, muchos de los que escuchan esta sencilla reflexión son padres y madres de familia. Yo les pregunto a ellos: ¿la voluntad de ustedes para con sus hijos es querer lo mejor para ellos, sí o no? Con seguridad que me van a responder que sí. Pues con mayor razón el Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Sin embargo, repito, el hombre muchas veces ha visto la voluntad de Dios con malos ojos, como algo terrible que se le viene encima para su vida. Y la culpa de que vea la voluntad de Dios con malos ojos es la concepción equivocada que el hombre ha tenido de que el mal, la enfermedad y el sufrimiento provienen de Dios. Y estas realidades no provienen de Dios. Estas realidades provienen del mal uso que el hombre ha hecho de su libertad. Y al hacer mal uso de la libertad, entonces comete el pecado. El pecado y el mal uso de la libertad es el culpable de todo esto. Y por eso es un error decir que ante una enfermedad o un accidente o los problemas o las dificultades o los fracasos, es un error decir aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Es un error, porque de Dios no proviene nada malo, de Dios proviene lo bueno. Otra cosa muy distinta es que le ofrezcamos a Dios con amor esa enfermedad, ese accidente, ese problema, esa dificultad o ese fracaso para que los convierta en salvación, en redención. Pero por culpa de esta concepción de que supuestamente lo malo proviene de Dios, el cristiano promedio cree que Dios le falló cuando aparece el dolor en su vida. Y entonces empieza a reclamarle: pero ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí Dios? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué mi abuela? ¿Y por qué mi hijo? ¿Por qué tengo que enfrentar esta situación? ¿Es que acaso no te he rezado todo lo que te he rezado? ¿Es que acaso no he comulgado todo lo que tenía que comulgar? ¿Y acaso no he estado cerca de ti? ¿Y por qué? Cuando es justamente en medio del sufrimiento y la adversidad la oportunidad de mostrarle al Señor la calidad, la grandeza y la profundidad de nuestra fe. Porque seamos sinceros, hermanos, no se necesita fe para vivir bueno. Es más, justamente ahí es donde muchos pierden la fe. ¿Por qué? Porque vivían muy bueno, y como vivían tan bueno, creyeron no necesitar de Dios. Pero no, la fe se necesita justamente para enfrentar la complejidad del dolor. La fe se necesita para afrontar la muerte, para asumir la adversidad, para tener
con qué soportar el sufrimiento que penetra hasta lo más profundo del ser. Ahí cuando se desbaratan nuestras seguridades intelectuales, ahí cuando nuestras claridades teóricas no sirven para nada, ahí en ese momento le mostramos a Dios sobre qué material hemos construido nuestra vida, si sobre roca o sobre arena. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.